Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar esa fuerza casi invisible que da forma a nuestro día a día en el trabajo. Hablamos de la cultura organizacional, que es básicamente el código secreto que dicta cómo se hacen las cosas en una empresa. A ver, ¿no les ha pasado que cambiar de un trabajo a otro se siente como entrar en un mundo completamente nuevo? La razón es que cada oficina funciona con su propio sistema operativo interno, uno que no se ve a simple vista. Y claro, entenderlo es la clave de todo. Me encanta esta metáfora, es muy potente. La cultura organizacional es justo eso, como unos lentes que todos en la empresa usan para ver el mundo. No es que cambie la realidad, para nada, sino que cambia la forma en que el grupo la interpreta y le da un significado común. Para ponerlo en otras palabras, la cultura es la personalidad de la compañía. Es ese conjunto de ideas, de valores, de significados que todos los miembros comparten y que la hace única. Es una percepción común que los une a todos. Bueno, ahora que sabemos qué es, veamos cómo se construye. Vamos a hacer de cuenta que somos un empleado nuevo que intenta descubrir las pistas, las señales que nos revelan el código cultural de la empresa desde el primer día. Lo primerito que salta a la vista es la capa más superficial, los símbolos, el logo, la forma de vestir de la gente, las frases que se repiten, son como las primeras migajas de pan. Un eslogan que pega fuerte o un uniforme muy particular ya nos está diciendo muchísimo sobre los valores de la empresa, sin necesidad de leer ningún manual. Después viene el lenguaje. Cada lugar tiene su propia jerga, sus códigos internos. El material de origen nos da un ejemplo genial. El lenguaje de radio que usan los taxistas. Es un dialecto propio que no solo sirve para comunicarse, sino que crea una identidad y un sentido de pertenencia muy fuerte. Ojo, porque el espacio físico también habla, y mucho. Cómo está distribuida la oficina, qué tipo de muebles hay, la tecnología que se usa. Todo eso es parte de la cultura. Pensemos, por ejemplo, en cómo está organizado un restaurante de McDonald's. Todo está diseñado para comunicar eficiencia y rapidez. Y por último, pero no menos importante, está la historia. Las leyendas sobre los fundadores, esos momentos clave que marcaron un antes y un después en la organización. Una bodega familiar, por ejemplo, construye toda su cultura sobre su legado, sobre su historia. Es básicamente el ADN de la compañía. Ok, ya vimos las pistas, pero ¿cómo pasa alguien de ser un extraño a ser parte del grupo? Bueno, ese proceso es fundamental y se llama socialización. Es la manera en que la cultura va integrando a sus nuevos miembros. Este proceso se puede dividir en 4 etapas muy claras. Primero, el prearribo, que es cuando llegamos con un montón de expectativas. Luego, la etapa de encuentro, que es el choque de esas expectativas con la cruda realidad. Después viene la identificación, que es el momento en que nos empezamos a ajustar a las normas del grupo. Y finalmente, la actualización, que es cuando una persona ya está tan integrada que puede dar su opinión para mejorar esa misma cultura. Para que entendamos lo importante que es esto, la fuente nos trae un concepto muy fuerte: el hospitalismo. Es un síndrome que se estudió en bebés que fueron separados de sus cuidadores y demuestra que los seres humanos necesitamos esa conexión cultural y social no solo para estar bien, sino para ser biológicamente viables. Así de importante es. Muy bien, una vez que alguien ya se integró, ¿qué tipo de culturas existen? Porque claro, no todas las organizaciones son un calco de la otra. Exploremos un poco este espectro de posibilidades. Tenemos culturas que pueden ser fuertes, donde los valores de verdad guían cómo se comporta la gente, como el caso de Apple. O pueden ser débiles, como en una empresa que se acaba de fusionar y todavía no tiene una identidad clara. También pueden ser ricas en historias y rituales, como un negocio familiar con mucha tradición, o pobres, como una startup que recién está empezando a crear sus propias costumbres. Ahora vamos a una de las tensiones más importantes dentro de cualquier cultura. Es ese eterno debate entre seguir las reglas al pie de la letra o tener más libertad para actuar. Por un lado, está la conformidad. Pensemos en un departamento de policía. Hay un montón de reglas, roles súper definidos, supervisión constante. Todo está estandarizado por seguridad y eficiencia. Y en el otro extremo tenemos la autonomía, como una agencia de marketing, donde se necesitan pocas reglas para que la creatividad fluya. Y esto nos lleva a otra tensión que es clave. ¿Cómo hace una cultura para mantener sus raíces, su esencia, y al mismo tiempo adaptarse y evolucionar para no quedarse en el pasado? Toda cultura vive en una negociación constante entre estas dos fuerzas. La tradición podría ser, por ejemplo, un estudio de contadores que sigue tomando notas a mano para reforzar el valor de la atención al detalle.
La innovación, por otro lado, sería una consultora que adopta el trabajo remoto para atraer al mejor talento. Ambas fuerzas pueden, y de hecho deben convivir. Y si bien la tradición nos da estabilidad, la innovación es absolutamente vital para sobrevivir. Le permite a una cultura adaptarse y no quedarse atrás. Sin innovación, cualquier organización corre el riesgo de volverse, obsoleta. Entonces, llegamos a la gran pregunta. Si la cultura es tan importante, ¿se puede gestionar? Y la respuesta es un sí rotundo. No es algo que simplemente pasa. Es algo que se puede y se debe construir con intención. Y un ejemplo perfecto de esto es la idea de construir una cultura de sostenibilidad. De hecho, la fuente nos da 9 formas muy claras y prácticas para empezar a construir una cultura organizacional mejor y más sostenible. A ver, este es un plan de acción concreto, y lo podemos agrupar en 3 grandes ideas. La primera es la estrategia. Todo empieza desde arriba. El liderazgo tiene que estar comprometido y hay que alinear los valores con metas más grandes. El segundo pilar es la gente, o sea, educar, empoderar, hacer que la sostenibilidad sea parte de los valores de todos. Y el tercer pilar es la acción y la medición. No basta con buenas intenciones, hay que fomentar prácticas diarias, reconocer a los que aportan y, fundamental, monitorear el progreso para saber qué está funcionando. Esto nos deja con una idea final que es clave. Gestionar la cultura de una empresa no es solo hacer lo correcto o una cuestión de moral. Es una decisión de negocio inteligentísima que genera una ventaja competitiva real. Así que cerramos con esta pregunta para que quede resonando. ¿La cultura en nuestro lugar de trabajo es algo que simplemente pasó, un accidente, o fue construida con una intención clara? La respuesta a esa pregunta dice muchísimo de cualquier organización. Gracias por acompañarnos.